Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista. Así que Leo, Lili, bienvenidos. ¿Cómo estamos hoy? Hola, muy buenas tardes, Colombia. Pues ya estamos en otro día, estamos en miércoles. Gracias a Dios por la oportunidad de seguir compartiendo. Gracias, Jorge, por esta bendición que nos has dado y porque queremos con nuevas fuerzas, nuevos bríos empezar este año. Bienvenidos a todos a este programa. Pues muchas gracias. Eh, Bienvenidos a Tiempo de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Gracias a Dios porque empezamos un nuevo tiempo, no solo porque estamos empezando un nuevo año, sino porque Dios pone en nuestro corazón una perspectiva para tiempos de conquista. Es una perspectiva nueva, solo que en 2024 hablamos principalmente de conquistas de nuestras debilidades. Para este año 2025 vamos a hablar principalmente de los diferentes tiempos que hay en nuestra vida. Dios pone en nosotros fuerzas renovadas, como la de las águilas, así dice su palabra, para que podamos volar y ver inclusive sobre las tormentas. Esto es una cualidad de las águilas. Es importante nada más recordar que desde el principio de este programa, Dios nos mostró dos referencias bíblicas. La primera de ellas está en Eclesiastés 3:1. En la Reina Valera dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También la Nueva Traducción Viviente dice, hay una temporada, Reina Valera tiempo, y luego dice la Nueva Traducción Viviente, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y la palabra de Dios para todo dice, todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y el otro, aquí es una referencia de Hebreos 11, la que hemos estado utilizando prácticamente todo el año pasado. De dónde están los mejores héroes, en donde están los mejores héroes de la fe. Hebreos 11 nos habla de eso. Humanamente diríamos que es el salón de la fama de la fe, en donde hay ejemplos de que por la fe somos llamados. Y ahí hay personajes, pero nosotros también somos llamados por Dios para hacer sus propósitos y cumplir su voluntad. Especialmente nos vamos a referir ahorita a Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que ser una fe no fingida, también hemos dicho en otros programas. Y el versículo 33 y 34 fue mucho de lo que vimos el año pasado. El 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por eso, tiempos de conquista, este año sigue siendo la misma base bíblica. Sin embargo, vamos a referirnos, como les dijimos, ahora a los tiempos diferentes que vivimos. El programa de hoy lo hemos llamado La fe produce tiempo de ofrendas y primicias. El versículo base que estamos utilizando está en Romanos 12:1 de la versión Dios habla hoy. Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Por lo tanto, este versículo nos dice que la mejor ofrenda y primicia que podemos ofrecer a Dios somos nosotros mismos y tiene tres características que es importante que resaltemos. La primera es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la Reina Valera. La verdadera vida emana de la sangre de Cristo que derramó en la cruz para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Y su sangre, sabemos todos que nos limpia de todo pecado. Es una vida que nace del Espíritu, donde recibe de Dios su propósito y voluntad. No es una vida
que sea solamente terrenal, sino proviene del Espíritu. Nosotros recibimos del Espíritu, bajamos lo que recibimos del Espíritu al alma y tenemos que aplicarlo en el cuerpo. Bueno, así como presentarnos de una manera viva, con vida, también una manera santa. Él nos aparta para Él. Esto es que entendamos lo que dijo Jesús, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y al apartarnos, Él nos pide, ruega para que nuestra vida tenga una vida espiritual activa y esa vida espiritual se traduce en santidad. Bueno, la versión Dios habla hoy de 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Todo esto somos de su familia, somos miembros de su familia. Y dice, continúa diciendo, y esto es así para que anuncien las obras. La Reina Valera dice, virtudes maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y la Reina Valera, ahora se las digo de memoria esta parte, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, eso es importante. Y tercera característica es agradable. Y lo que le agrada a Dios, la obediencia es mejor que el sacrificio. Abarca el amor de Dios y reconocimiento en el diario vivir. Esto nos dice Oseas 6:6, en la versión Dios habla hoy, dice, lo que quiero que ustedes es que me amen y no me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios, reconozcan como Dios y no me ofrezcan holocaustos. Conocer no es lo mismo que reconocer. Conocer puede ser una vida religiosa, una vida de información bíblica en nuestra vida. Y reconocer es una vida con identidad plena en el ADN de Cristo en nosotros. Y lo voy a repetir, reconocer es una vida con identidad con el Padre y también con el Hijo. Por eso dice plena del ADN de Cristo en nosotros. Pues sí, con esta gran introducción vamos a seguir pues profundizando en este tema también de la fe, ¿verdad? Pero primeramente les queremos dar un gran saludo, ¿verdad? Ya sé que han pasado varios días de este nuevo año, pero les deseamos a todos un muy bendecido año 2025 y que pues nuestro Padre y Dios siga haciendo en todos nosotros su obra y que podamos seguir creciendo cada día más en nuestra relación con Él, ¿verdad? Y pues sí, estamos muy contentos de reanudar nuestros programas de tiempos de conquista, ya los extrañábamos, ¿verdad? Fueron unas largas vacaciones, pero estamos pues muy contentos y animados y pues estábamos recordando cómo es que el año pasado empezamos este segmento de tiempos de conquista y como dice mi esposo, pues la fe fue un tema principal, ¿verdad? De lo que hablábamos y cómo es que la fe precisamente viene siendo fundamental para las batallas que enfrentamos día a día, ¿verdad? Y precisamente por eso quisiéramos retomar el tema, ¿verdad? De una manera diferente, porque pues sí, ciertamente no sabemos qué vendrá este año, no sabemos qué cosas, ¿verdad? Vamos a enfrentar, pero algo sí sabemos. Que tenemos a Dios y al nosotros poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, tenemos de dónde sostenernos para enfrentar lo que sea que venga, ¿verdad? Y pues sí, mi esposo nos recordaba cómo en Hebreos 11 tenemos a estos héroes de la fe, pero nos gusta usar, como ahí viene en la palabra, testimonios, ¿verdad? Son testimonios de personajes bíblicos que, que al expresarlos ahí, Hebreos 11 nos da la oportunidad
de regresar en la palabra a sus historias y aprender de ellos y ver qué es lo que hicieron, ¿verdad? Para imitar su ejemplo y aprender. Pero justo antes de Hebreos 11, un capítulo anterior y el último versículo que vendría siendo entonces Hebreos 10:39, tenemos como que también una introducción a quiénes va dirigido este pasaje tan hermoso que después vendría siendo de estos testimonios de personajes de fe. Y Hebreos 10:39, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Yo quiero ver esto como una introducción, ¿verdad? Para lo que viene después en Hebreos 11 y de hecho, el autor de Hebreos se está incluyendo ahí, ¿verdad? Porque dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás, ¿no? Y principalmente ahorita o primeramente vamos a ver esta parte. Ya el año pasado, ahora sí que ya pasó, ¿verdad? Ahorita tenemos un nuevo año con nuevas oportunidades, así que si el año pasado tuvimos nuestros tropiezos, tuvimos nuestros problemas, hay que darle vuelta a la página, ¿verdad? Y hay que tener pues toda la fe en nuestro Señor para enfrentar lo que se viene. Yo el año pasado acabé con problemas de salud, estuve ahí, se me complicaron varias cosas, pero bueno, eso ya fue en Navidad, fue el año pasado, ¿verdad? Ahorita ya es otra actitud la que tengo que tener. No me puedo quedar atorada, ¿verdad? Sino hay que seguir adelante en fe. Y pues esa es una buena respuesta, ¿verdad? Actuar en fe a lo que viene en este año. Y bueno, pasando ahora sí a Hebreos 11, ¿verdad? Porque pues ya vimos que nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino que tenemos fe. Y entonces recordemos cómo viene la definición de la fe ahí en la Reina Valera, no la sabemos, pero vamos a recordarla. Ahí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. También me gusta cómo lo expresa la Reina Valera 77, que dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Bueno, entonces estas realidades, ¿verdad? Están fundamentadas en la palabra de Dios, la cual no puede dejar de cumplirse. Tener fe no es tener una mente positiva de las cosas que nos van a pasar, no, lejos está de ser eso, ¿verdad? Sino que la fe verdadera está fundamentada en la palabra de Dios y en sus promesas, ¿verdad? Y no en nuestros deseos o lo que anhelamos, sino en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y Él ahí respalda su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso sí puede ser un hecho real, ¿verdad? Lo que esperamos porque está basada en la palabra. No lo podemos ver quizá con estos ojos físicos, pero sí sabemos que es una realidad porque está en la palabra de Dios. Y bueno, todos estos personajes que se nombran en Hebreos 11, ¿qué pasó? Hicieron algo, actuaron en consecuencia de su fe y por eso son ejemplares, ¿verdad? Y el primer personaje que se menciona ahí en Hebreos 11 es Abel, el hermano de Caín, el hijo de Adán y de Eva. Y yo, de acuerdo a esta definición que acabamos de ver, mi pregunta sería, en cuanto a Abel, nada más, que es el personaje que hoy vamos a ver, ¿qué certeza tenía Abel o qué realidad estaba él esperando?
Vamos a imaginarlo, ¿verdad? Pero eso sí, su fe lo llevó a ofrecer un sacrificio. Ese fue su actuar en fe, ofrecer algo, ¿verdad? Cosa que se nos es mencionada ahí en Hebreos 11:4 que quisiera leerlo. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. ¿Qué pasa? Este sacrificio que tenía de especial, pero no, lo que vemos aquí es que tenía ese sello de la fe, ¿verdad? Y fíjense, Abel es el primero en la lista de estos personajes, de estos héroes de la fe, ¿verdad? Sabemos que va de cierta manera en un orden cronológico, pero yo me quedaba pensando, bueno, es que también si hubiera sido por orden alfabético, de acuerdo a nuestro abecedario, le hubiera tocado a él de todos modos ser el primero. Así que él tenía que ser mencionado como primero en esta lista hermosa de personajes, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué acabamos de decir? Que la fe está basada en la palabra de Dios y para nosotros ahorita puede ser muy fácil decir, bueno, sí, esto lo leo aquí en la palabra o lo leo allá, pero a ver, pongámonos en el papel de Abel, ¿verdad? Pero bueno, quiero reiterar esta parte de que la fe está basada en la palabra de Dios, no en ninguna cosa, no en ninguna persona, no en ninguna situación, solo en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Junto con la palabra, pues son los únicos que nos pueden dar la certeza de una realidad, ¿verdad? Así es. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esto está en Romanos 10:17, lo sabemos. También tenemos la certeza de que cuando Jesús nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto lo dice Mateo 24:35. Por lo tanto, su palabra es eterna y es verdadera. Así es. Y bueno, volviendo a nuestro personaje Abel, ¿verdad? Vamos un poquito a recordar qué fue lo que pasó. Ya leímos cómo se menciona en Hebreos 11, pero regresemos a Génesis, que es donde él aparece y su historia, ¿verdad? Así que vamos a leer nada más Génesis 4, dos versículos del 3 y el 4. Y dice, pasó el tiempo. Y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Acabo de leer la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Pero bueno, imaginémonos el contexto de Abel, ¿verdad? Él ya no nació en el huerto del Edén con esa comunión tan cercana, íntima, que sus padres sí tuvieron antes de la caída con Dios, una relación perfecta, ¿verdad? Con él. No, Abel ya no, él ya estaba exiliado y separado de Dios, sabiendo que, pues sí, en algún momento sus padres tuvieron una relación perfecta con Dios, pero él ya no le tocó. Pero muy seguramente, pues sus padres le contaron lo maravilloso que pudo haber sido esta comunión, ¿verdad? Con Dios y también de seguro sus padres le contaron cómo fue que pecaron, cómo llegó la serpiente. Esta narración me la imagino muy detallada de sus padres hacia los hijos, ¿verdad? Hacia Caín y hacia Abel. Y de seguro también le contaron que había una promesa. Les acabo de decir que la fe está basada en la palabra de Dios y en sus promesas, pero Abel no tenía todo lo que tenemos ahora nosotros en la palabra, ¿verdad? Pero saben, sí había ya una promesa que estaba muy clara y que muy probablemente, me quiero imaginar, sus padres le contaron a Abel. Esta promesa la tenemos ahí en Génesis 3.
15, que fue en esta narración que tenemos de la caída, ¿verdad? Y cuando pasa lo de Adán y Eva y que comen del fruto prohibido, entonces Dios se dirige a la serpiente y le dice unas palabras, porque ahí está una promesa que de la muy probablemente se pudo haber tomado Abel, ¿verdad? Y ahí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras se las estaba diciendo Dios a la serpiente. Quiero leerla en la traducción del lenguaje actual porque ahí se nos viene aún todavía más claro. Y dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. No, de seguro estas palabras se las contaron a Adán y Eva, a Caín y Abel, ¿verdad? Y quizá Abel con esta información, imagínense qué pudo haber él entendido, ¿verdad? Porque pues sí, todo este lío lo empezó la serpiente. ¿Y qué decía Abel? Ah, un descendiente de mi mamá va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y sí, la serpiente va a morder el talón de este descendiente, pero va a acabar con la cabeza aplastada esta serpiente por un descendiente de mi mamá. Yo no sé, estoy solo imaginándome que quizá Abel pudo haber dicho, ¿seré yo ese descendiente? Mi hermano, yo no sé, pero yo tengo que hacer algo con esta información que tengo, ¿verdad? Porque también después tenemos en la narración de la caída en Génesis 3:21 que Dios también actuó. O sea, Dios dijo y dio una promesa de que un descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero también Dios hizo algo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos en Génesis 3:21. Voy a leerle la palabra de Dios para todos y dice, el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Obviamente para esto Dios tuvo que haber sacrificado animales, ¿verdad? Y quizá esta información al tenerla Abel, por eso es que él ofrece un sacrificio de animal, ¿verdad? De animales, dice ahí, que de lo mejor, ¿verdad? Y regresándonos a Hebreos 11, justo se menciona Abel, luego Enoc y luego se nos viene este versículo que es el 6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acabamos de leer que el sacrificio de Abel agradó a Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está un principio fundamental de la fe, agradar, ¿verdad? O sea, más bien, para agradar a Dios necesitamos tener fe, ¿verdad? Y luego dice que es galardonador. ¿Qué premio le gustaría a usted tener por acercarse a Dios y por buscarlo? Pues no me vaya usted a decir que un coche, ¿verdad? No, yo creo que el mejor galardón es participar de una comunión más íntima con el Señor, ¿verdad? Y bueno, no podemos profundizar tanto, pero Caín ofreció lo que le vino primero a mano, ¿verdad? Pero Abel tomó empeño para escoger de sus ¿verdad? Él era pastor de ovejas, escogió lo primero y lo mejor porque tenía la mirada puesta ya en lo que Dios había dicho y en lo que Dios había hecho. Nada más que vemos aquí, nada más para recordar, dice ahí la escritura que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, en ese orden. No estaba toda la importancia en la ofrenda, sino en la persona,
Lo que primero le importa a Dios es nuestro corazón. Por eso dice que primero vio con agrado a Abel, su corazón, ¿verdad? Y como leyó mi esposo, nosotros debemos presentarnos así como lo hizo Abel, primero como personas, un sacrificio vivo, santo y agradable. Así es. Bueno, es importante que nosotros siempre entendamos que el sacrificio que Jesús hizo nos da muestras de lo que nos está pidiendo su palabra. Por ejemplo, Efesios 5:2 nos enseña y dice, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuán importante es esos dos elementos, ofrenda y sacrificio. Pero el ingrediente es el olor fragante. Nuestra fe es un olor fragante, pero en una fe que tiene obras. Y ahorita explicaremos un poquito eso. Aquí se nos reafirma que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La primicia proviene de la gratitud a Dios por algo recibido. Él nos da su amor y nosotros debemos responder. Por eso invitamos en este año a que Dios sea puesto en el lugar que le merece, que le corresponde. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y en ese amor hace tantas cosas. Tiene misericordia, gracia, paciencia, muchas cosas con nosotros. Que esto sea una actitud voluntaria que nace del corazón sincero. Sabemos que hay primicias desde el punto de vista económico, pero no nos referimos a esa, nos referimos a que tu vida sea eso, como lo dijo Lili de Abel, que agradó a Dios primero su persona y después lo que hizo. Él nos ama a nosotros por lo que somos, no por lo que hacemos. Bueno, voy a leer Romanos 12:1 que ya había leído, pero ahora lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego que por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Eso es lo que le agrada a Dios. Siempre recordemos que primero es Dios en nuestra vida. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Así lo dice Mateo 22:27. Esto también significa que debemos buscar primeramente, una cosa nos lleva a la otra, primeramente el reino de Dios y su justicia. También esto nos lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33. Nuestra fe es seguridad en que Dios va a hacer en nosotros algo de bendición, de acuerdo con sus promesas y planes que tiene para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros, por eso todo aquel se acerca a Dios, nos dice, primero tiene que reconocer que Él existe y que galardona a los que les buscan. Vamos a terminar leyendo Salmo 1:3 y Jeremías 17:8. Salmo 1:3 en la Nueva Traducción Viviente. Esto es la manera como Dios nos ve. Son como árboles plantados en la orilla de un río. En ese río, esas corrientes es su Espíritu Santo y Él quien nos alimentan de agua viva. Jesucristo es eso. Que siempre den fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Vean esa bendición y ese galardón que Él nos da por esa fe en Él. Jeremías 17:8 en la Reina Valera dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, es decir, cuándo vienen esas circunstancias difíciles, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por lo tanto, que nuestra actitud sea de agradecimiento a Dios en ofrendas en nuestra vida y también primicias en nuestra vida. Este principio de año los queremos invitar a eso, que esa primicia pongamos a Cristo en el lugar que le corresponde. Damos gracias a Dios
por tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.